Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los organizadores, al Comité de Alzual, a José David, a Daniel, a Julio, por esta organización y por haberme invitado, a Laura Hernández también, a Natalia, por supuesto. Muy sentidamente al grupo de Natalia de la UNAM, que de alguna manera han participado en algunos de los estudios que voy a compartir hoy con ustedes. Bien, el título de la ponencia es Valorando la valoración, ideologías sobre el posicionamiento autoral de profesores y traductores en formación. Aunque el título no lo deja completamente claro, en realidad es un estudio sobre lectura de la valoración. Tiene que ver con la comprensión de la valoración y el posicionamiento que estos estudiantes de traducción o estudiantes de enseñanza de lenguas toman respecto de la presencia o ausencia de diferentes recursos valorativos en textos que leen. Y ahora bien, pues la presentación se divide a grosso modo en estas secciones. Primero voy a hacer una introducción del contexto teórico, el contexto de enunciación y el nicho que atiende este estudio. Después voy a hablar de aspectos metodológicos de los tres estudios que de manera sucinta voy a presentar. Posteriormente discutiré algunos hallazgos y resultados y pasaré a las conclusiones. Como bien sabemos, hay una muy rica línea de investigación en cuanto a la relación entre lingüística sistémico-funcional y lectura, y la mayor parte de esta investigación se ocupa del enfoque leer para aprender, que es un enfoque sumamente rico, sumamente útil, que todos conocemos y hemos de alguna manera utilizado en nuestras aulas. En paralelo a este enfoque, también ha habido otros abordajes metodológicos que pretenden incidir en las aulas, en la forma en que se lleva a cabo la enseñanza de la lectura y la escritura en las aulas. Destacan de manera particular los trabajos de Mary Schlepper y sus alumnos y exalumnos, entre los cuales yo me cuento, que están encaminados a elevar la conciencia metalingüística sobre diferentes características de diferentes géneros. Y finalmente, lo que voy a presentar el día de hoy es una línea de investigación que yo ubico en conexión con el campo de las literacidades académicas, entendiendo este campo desde la perspectiva de Street, quien enuncia que la literacidad es un fenómeno intrínsecamente ideológico. Y es desde allí que nosotros hemos estado explorando relaciones entre las ideologías lingüísticas de diferentes grupos de estudiantes y su forma de acercarse a textos que poseen recursos de valoración diferenciados. Como bien sabemos, la pedagogía de géneros de la lingüística sistémico-funcional tiene como objetivo hacer visibles estas literacidades académicas dominantes, las literacidades académicas occidentales que suelen dominar los discursos de los diferentes niveles educativos. Sin embargo, creo que un asunto que ha tendido a ser soslayado desde nuestras investigaciones es que esta pedagogía de géneros de alguna manera es reconstruida por estudiantes y profesores, es decir, no siempre y no necesariamente es recibida y reproducida exacta y fielmente de la manera en que nosotros como investigadores, como lingüistas sistémico-funcionales, pretendemos que sea transmitida y retomada por ellos mismos. Y ustedes verán que aquí estoy presentando un elemento que es como una caja negra a la derecha, que tiene que ver con elementos que influyen en esta reconstrucción que hacen los estudiantes y profesores de nuestras pedagogías y que yo pienso que tiene que ver con literacidades subalternas, que pueden traer a las aulas tanto estudiantes como profesores. Y aquí subalternas está entrecomillado porque, aunque estas literacidades subalternas pudieran ser consideradas como tales, como inferiores o oprimidas o dominadas desde el punto de vista de las literacidades dominantes occidentales, en realidad pueden ser muy dominantes en ciertos contextos y en ciertas áreas. Voy ahora a hablar un poco más de mi propia experiencia personal y de las razones que me llevan a plantear estos estudios y a hacer las aseveraciones que acabo de hacer. En mi propia práctica en la Universidad de Quintana Roo con estudiantes de pregrado y de posgrado, utilizando el enfoque Reading to Learn y también la pedagogía de géneros para escribir,
Lo que he podido atestiguar es que en algunos contextos, varios contextos áulicos, a pesar de que llevamos a cabo el ciclo de construcción y reconstrucción de géneros, en el momento en que yo solicito a los estudiantes una tarea en un cierto género que ya hemos deconstruido y reconstruido, lo que me entregan es algo que es bastante distinto de lo que en principio llegamos a deconstruir y reconstruir. Yo especulo que las razones para hacerlo tienen que ver con ideas muy arraigadas que tienen los estudiantes en este tipo de contexto, en mi contexto particular, respecto de los roles de profesores, de docentes y respecto de la literacia. Y charlando con algunos de ellos sobre posibles razones por las cuales realmente no reproducen los géneros de las formas en que se espera y hacen otras construcciones que no responden a las demandas de literacidad. Las respuestas que dan es que realmente no creen que lo que yo les digo como explicitación de las convenciones del registro y del género sea lo que yo espero. Es decir, creen que estoy jugando en ocasiones un juego perverso con ellos en términos de que mi pedagogía y mis instrucciones no son realmente lo que quiero. Quiero otra cosa, porque los profesores nunca son totalmente explícitos y la literacidad nunca es totalmente explícita para ellos. Y entonces se creen participantes en un juego en el cual el profesor busca ganar de alguna manera, eh, no siendo explícito, a pesar de que desde esta pedagogía, como bien sabemos, somos muy, muy explícitos. Yo pienso que ciertas características del contexto sociocultural enraizadas en la historia de este contexto pueden contribuir a explicar este tipo de reconstrucción de la pedagogía de géneros que hacen varios de mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, que tiene que ver también con ciertas prácticas de silenciamiento estratégico o de silencio estratégico de estudiantes que en el discurso en el aula, a pesar de repetidos intentos de elicitar su propia construcción, no las hacen explícitas. Ahora voy a hablar un poco de mi contexto de Quintana Roo. Quintana Roo es el estado en que se ubica Cancún. Cancún será el referente que ustedes muy probablemente conozcan. Nuestros colegas sudamericanos muy probablemente de Quintana Roo conocerán y habrán oído hablar de Cancún y Playa del Carmen, que son ciudades que se encuentran en la parte norte del estado y que son ciudades muy nuevas. Son ciudades que no existían antes de los años 70. El contexto quintanarroense es un contexto que tiene una historia muy particular. Tiene una historia de un profundo aislamiento del resto del país, del resto de México, que está enraizada en un suceso que ocurrió en el siglo XIX llamado Guerra de Castas. La Guerra de Castas fue un levantamiento de la población indígena del occidente de la península de Yucatán, que ahora es el estado de Quintana Roo. Se trató de un alzamiento muy violento que tuvo como motivación las condiciones de dominación muy crueles que ejercían los hacendados blancos sobre los indígenas de esa parte de la península. Y resultó en la casi exterminación de toda la población no indígena de la península, en momentos en que Yucatán era una república independiente del resto de México. Hubo algún momento a mediados del siglo XIX en el cual la población blanca había huido en su totalidad a Mérida, igual que la población mestiza, y la población blanca y mestiza del sur de la península había huido a Honduras Británica, lo que hoy es Belice. Y el territorio estaba completamente en manos de los mayas rebeldes. Y fue necesario para la República de Yucatán solicitar la intervención del gobierno de México para extinguir la revuelta con la promesa de reincorporarse a la Federación Mexicana, cosa que sucedió, la revuelta fue aplastada, sin embargo no fue vencida en su totalidad. Y los mayas rebeldes, que se denominaban a sí mismos mayas Cruzop o de la Cruz, formaron un estado semi-independiente en el territorio que hoy es Quintana Roo, en el cual en la penetración de las instituciones mexicanas y en particular de la educación formal como la conocemos hoy, como se conocía entonces,
fue extremadamente lenta y azarosa. Es decir, en este territorio no hubo escuelas hasta muy bien entrado el siglo XX. Hasta la segunda mitad del siglo XX es que se inicia la penetración de la escolarización occidental. Y como ha documentado mi colega Martín Ramos en una serie de publicaciones, esta penetración fue muy difícil, fue muy azarosa y prevaleció durante la historia una profunda desconfianza hacia la escuela como institución y hacia los agentes de esta institución, que son los profesores, que son los maestros. De manera tal que la educación superior en esta parte de México es un suceso muy nuevo, muy reciente, que data de las últimas décadas del siglo XX. El establecimiento de instituciones de educación superior no tiene en Quintana Roo más de 3 décadas y persisten en Quintana Roo formas de vida, formas culturales que permean el sistema educativo y que vienen desde las tradiciones de resistencia indígenas. Al mismo tiempo, en mi contexto de la Universidad de Quintana Roo, la enseñanza tanto del español como del inglés tiende a seguir una postura profundamente prescriptivista, fundamentada en el caso del español en lo que nos dicta la Real Academia de la Lengua Española, y en el caso del inglés, en nociones muy clásicas y muy prescriptivas de la gramática, como muestra este cartoon, esta caricatura, en donde I didn't do nothing es interpretado como una confesión positiva por la presencia del doble negativo por una serie de licenciados en inglés. Entonces, estas son las características de este contexto desde el cual yo enuncio estos planteamientos y desde el cual llevo a cabo esta investigación, que me parece que son importantes para entender el por qué una exploración de las ideologías de los estudiantes que están preparándose para ser profesores y traductores puede ser importante y pertinente tanto como un objeto de investigación interesante por derecho propio, como un ingrediente que puede contribuir a elucidar dificultades y mejorar la implementación de la pedagogía de géneros de la LSF. En ese sentido, es también indispensable teorizar un poco las características disciplinares del contexto, dado que ni la enseñanza de lenguas ni la traducción son disciplinas, sino que son más bien campos aplicados. Es decir, son campos de actividad aplicada que tienen una estructura de conocer horizontal que se sustenta en varios campos disciplinares. Es decir, dentro de la enseñanza de lenguas nos alimentamos de la sistémica claramente, pero también hay colegas que se forman, por ejemplo, en lingüística cognitiva, en otras ramas de la lingüística aplicada, como el ESP o el EAP. Ah, hay colegas que se forman más en el campo de la educación y que estudian cosas y fenómenos relacionados con la autoeficacia o la metacognición y así por el estilo. Y cada una de estas disciplinas o campos disciplinares o cuerpos disciplinares constituye su propia estructura de conocimiento mayormente horizontal, algunas de las cuales pueden tender a la verticalidad, por ejemplo, la sistémica, según Martin 2007, y también podríamos clasificar allí a los estudios de adquisición de segundas lenguas, en tanto que otras son definitivamente más horizontales, como por ejemplo los estudios sobre la identidad de los profesores o las emociones de los profesores o toda la literatura sobre métodos de enseñanza. Ello, por supuesto, también tiene un impacto sobre las ideologías, los géneros y los registros a los que están expuestos los profesores en formación, los profesores que se forman con nosotros en programas de licenciatura y también los traductores en formación. Y este impacto puede ser muy diferenciado y tiene que ver también con la temporalidad de los estudios de los estudiantes. Por ejemplo, en nuestro programa de licenciatura, típicamente los primeros semestres incluyen una formación que está más influenciada por diversas subramas de la educación, como la psicología educativa o la filosofía de la educación o la sociología de la educación. Y los semestres subsecuentes incluyen una formación que está más sustentada en diferentes campos de la lingüística aplicada, incluyendo a la lingüística sistémico-funcional.
pero esto puede ser bastante variable dependiendo de los diferentes programas de formación de profesores de lenguas y traductores. Y ese también es un ingrediente del contexto, porque es posible que, por ejemplo, en aquellas estructuras que tienden más a la verticalidad, pienso, por ejemplo, en los estudios psicolingüísticos de adquisición de lenguas, los registros sean distintos y las ideologías sobre la objetividad o la subjetividad en el discurso sean distintas que, por ejemplo, aquellas de los estudios sobre la identidad y las emociones de estudiantes y docentes de lenguas. Entonces, tenemos un problema, entre comillas, que no es realmente un problema, pero es una problemática que existe, que son estas literacidades subalternas que pueden subyacer a nuestras literacidades visibles o nuestros esfuerzos por visibilizar las literacidades de las culturas occidentales. Y para ello una solución que propongo son los planteamientos de Gerard 2000 desde la lingüística sistémico-funcional, quien propone que la sistémica, además de contribuir al diseño de pedagogías para mejorar la enseñanza de la literacidad, puede también contribuir a conocer mejor los procesos lectores. Y lo que planteo es que si conocemos mejor lo que traen consigo los estudiantes como parte de su bagaje sociocultural subjetivo y si lo visibilizamos, si lo hacemos explícito, podemos contribuir a que la pedagogía de género sea más intersubjetiva y probablemente más efectiva. Pero además creo que resulta un tema de investigación interesante de por sí, por derecho propio. En particular, los profesores de inglés y los traductores en formación eh, se ven expuestos, planteo, a dos ideologías más o menos confrontadas o más o menos opuestas en su formación. Una de ellas es una ideología típica del español que ha sido descrita, por ejemplo, por Marta García Negroni, cuando dice en su publicación del 2008 que el español académico ha sido prescrito como impersonal, objetivo, neutral y desprovisto de marcas de polifonía, de subjetividad y argumentación. Esta ideología de la objetividad permea varios manuales conocidos sobre redacción académica en español, por ejemplo, Regueiro y Sáez, 2011, quienes explícitamente dicen que el español académico debe ser neutral y objetivo. Por supuesto, no es uniforme, por supuesto, hay otras voces y, por supuesto, los mismos Regueiro y Sáez reconocen, por ejemplo, que en la antropología en español el discurso tiende a ser más subjetivo y es normativo en antropología que el discurso sea subjetivo. Ah, esta ideología de la objetividad se encuentra también en las instrucciones de algunas revistas en varias disciplinas que específicamente prohíben el uso de la primera persona, como enuncia Prieto Acosta 2015 para las revistas cubanas. Yo mismo en mis investigaciones sobre los resúmenes en economía, encuentro que las revistas mexicanas indexadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México incluyen resúmenes, los abstracts, los resúmenes de sus artículos tienden fuertemente a la monoglosia y excluyen la presencia de otras voces. Así también hay varias investigaciones realizadas desde la perspectiva del English for Academic Purposes que muestran que ah, los artículos de investigación contrastados en español y en inglés muestran una mayor presencia de marcas de subjetividad de valoración en inglés que en español. Y hay estudios que contrastan varias disciplinas en español, como los estudios de Salas Valdebenito, que más o menos indican lo mismo, siempre con una mayor tendencia de las humanidades hacia la subjetividad, pero una fuerte tendencia de las ciencias sociales y de las ciencias duras a la objetividad. Esta ideología contrasta con una ideología que llamo del posicionamiento explícito, que se encuentra muy presente en los contextos anglosajones. Por ejemplo, un manual muy utilizado en los Estados Unidos, que es They Say, I Say, para enseñar redacción en la universidad. Explícitamente dice que escribir bien es posicionar la voz propia en relación con otras voces, con otras perspectivas.
Y asimismo existen varias investigaciones como Tais y Sawaki 2006 que muestran que es valorada la presencia explícita de los estudiantes en sus textos y el hecho de que tomen posturas ah, vis-a-vis hacia las otras voces que textualicen es ampliamente valorado y aceptado en los contextos universitarios norteamericanos. Y por supuesto sabemos desde los estudios de inglés académico que en diversas disciplinas resulta no solo aceptable, sino indispensable que los autores hagan presente su propia voz de alguna forma, ya sea explícita o implícita, lo cual parece responder a esta necesidad de venderse, es decir, de posicionarse en el mercado de conocimiento global, como lo indican Highland, por ejemplo, o Bondi, de manera tal que los hallazgos de los investigadores queden firmemente asociados a su persona y de manera tal que se distinga claramente la contribución propia al campo de estudios. Esto es más o menos lo que acabo de decir. En español se prescribe que el español académico debe ser informativo, transparente, sin marcas de subjetividad, polifonía o argumentación. En tanto que en el inglés académico científico, escribir bien significa involucrarse con las voces de los otros y dejar que esas voces se involucren con la nuestra. Al mismo tiempo sabemos que esta ideología de la objetividad en español no necesariamente refleja lo que de hecho sucede en los textos académicos científicos en nuestro idioma. Sabemos que los recursos valorativos están presentes en las publicaciones académicos científicas, tanto en inglés como en español, y también sabemos que estos recursos pueden ayudar a los lectores universitarios a comprender la forma en que los autores entretejen diversas fuentes, posturas e ideas en los textos. En español, la lectura de recursos valorativos parece haberse atendido más desde la polifonía enunciativa, desde esta tradición francesa que sería un equivalente de los estudios valorativos, desde esa tradición. Y lo que nos indican los estudios desde ella es que los lectores universitarios hispanoparlantes presentan dificultades para relevar los posicionamientos autorales. Carolina Tosi en particular atribuye estas dificultades a la supresión de la polifonía que prevalece en los textos de la educación preuniversitaria y que por lo tanto resulta en una ausencia de conciencia lingüística de la polifonía. Este tipo de dificultades también las he encontrado yo en alumnos que leen textos en inglés L2, que tienen dificultades para relevar las pautas de posicionamiento creadas por los recursos valorativos, puesto que aplican convenciones propias del discurso oral en su primera lengua. De manera similar, Highland en el 2000 reporta dificultades para relevar significados interpersonales que tienen que ver con el posicionamiento autoral respecto de la certidumbre e incertidumbre sobre sus aseveraciones durante la lectura de textos académicos en inglés por nativohablantes de cantonés. Algo relevante aquí es que las ideologías lingüísticas no se han considerado como un posible factor que permita explicar las dificultades encontradas para relevar el posicionamiento en estos estudios. Como bien sabemos, desde la lingüística sistémico-funcional se postula la escala de la individuación. Aquí la presento modificada a partir de Martin 2009. Ah, Aquí yo suscribo el punto de vista de Halliday en el sentido de que la ideología satura a la lengua, de que todo nuestro discurso es ideológico de alguna manera y por lo tanto la ideología está presente en nuestros actos de lectura. Nuestros actos de lectura, de la forma en que se conciben típicamente en la educación preuniversitaria, tienen que ver sobre todo con el relevamiento de significados ideativos. Sin embargo, en la universidad se vuelve cada vez más necesario también el relevamiento de significados interpersonales, dado que la formación universitaria, sobre todo en las áreas de ciencias sociales y humanidades, exigen no solamente apropiarse de conocimientos, sino apropiarse de estructuras de conocedores en términos de Making. Es decir, requieren reconstruir el paisaje interpersonal de la disciplina en términos de qué autores sostienen cuáles posturas y cómo estas posturas tienen puntos de contacto y puntos de divergencia.
Ahora bien, entonces, para los estudiantes, en particular para quienes se forman como profesores de lenguas y traductores, estos procesos no están exentos de una dimensión temporal que tienen que ver con su desarrollo en su línea ontológica y en su línea sociocultural de desarrollo, en términos de que son ellos mismos frecuentemente aprendientes de inglés como segunda lengua, que tienen una proficiencia diferenciada en la segunda lengua. Y en mi contexto particular, para muchos de ellos, el español es además una lengua adicional. Provienen de familias en donde los padres son mayablantes o los abuelos son mayablantes, en donde no hay un contacto intenso y profundo con los discursos académicos del español, porque no hay textos, no hay libros en casa, porque sus casas están ubicadas en medio de un cultivo de maíz, una milpa en español, en comunidades rurales donde no hay libros, donde no llegan periódicos, donde el acceso a Internet es difícil y donde prevalecen formas de vida que tienen que ver con la cultura maya tradicional, que se ve, sin embargo, permeada, porque nada escapa a estas influencias, por la influencia del inglés como lengua supercentral, tanto en los contextos educativos como en otros contextos, y esta influencia no debe ser olvidada. Y esta influencia de las ideologías lingüísticas propias del inglés, que tampoco son uniformes, se hace sentir a lo largo de la propia línea sociocultural de desarrollo de los estudiantes, quienes están siendo enculturados no en una disciplina, insisto, porque ni la traducción ni la enseñanza de lenguas, desde mi punto de vista, son propiamente disciplinas, sino en campos de acción que tienen fundamentos en cuerpos disciplinares que constituyen estructuras de conocimiento mayormente horizontales. Entonces, esto constituye un caldo de cultivo para la existencia de ideologías muy heterogéneas en el seno de prácticas de literacidad también heterogéneas, a las que además existe un acceso, una aproximación y una afinidad o desafinidad muy variables de parte de los estudiantes. En este contexto, varios autores han señalado la necesidad de estudiar no solamente la valoración o el posicionamiento en los textos académicos, es decir, su instanciación en los géneros, en los registros y en textos específicos escritos, sino también la recepción del posicionamiento en actos de lectura. Por ejemplo, Thomson 2014 identifica la lectura de la valoración, la recepción de la valoración como un área de interés dentro de los estudios de valoración. Bolívar et al. 2018 enfatiza en la necesidad de analizar las ideologías profesionales respecto del posicionamiento autoral, y Lancaster 2021, desde los estudios de inglés académico, enfatiza que se ha dado mucho énfasis recientemente al estudio del stance, del posicionamiento en la escritura, pero muy poco a la lectura. Y es a estas necesidades que responde este estudio. Y en la perspectiva que tomo sobre la ideología, para hacer un poco de marco teórico, es coincidente con la de Halliday en el sentido de que la considero como un fenómeno que satura todo el sistema lingüístico. Es decir, no puede haber un lenguaje no ideológico. Y en esto me distancio de la perspectiva de Fairclough, por ejemplo, que considera que sí puede haber discursos no ideológicos. Am, y desde allí pienso en la ideología como un fenómeno funcional, es decir, no tanto un fenómeno que pueda clasificarse como bueno o malo, aunque ciertamente habrá ideologías muy cuestionables moralmente, sino que fundamentalmente puede resultar funcional o no funcional en ciertos contextos. Un fenómeno que tiene contradicciones tanto al interior de los sistemas ideológicos como al interior de los individuos, en términos de que los individuos y los grupos pueden adherirse a ideologías contrapuestas en diferentes momentos, pero que además se fundamenta explícitamente en valores, es decir, los valores y las valoraciones como manifestaciones lingüísticas de los valores son intrínsecamente de naturaleza ideológica. En ese sentido, al estar los estudiantes expuestos a corrientes ideológicas diversas, sería deseable que en tanto que futuros profesores y traductores desarrollen una conciencia metaideológica, es decir, que sean capaces de reflexionar sobre las bases ideológicas
de sus propios posicionamientos respecto del lenguaje y sobre las bases ideológicas de los consejos que reciben respecto de cómo escribir o de cómo leer. También aquí es necesario aclarar un poco terminológicamente qué se quiere decir por posicionamiento, porque en inglés existen por lo menos dos términos que pueden traducirse como posicionamiento, que son stance y positioning. Martin y White utilizan el término posicionamiento intersubjetivo. Desde mi punto de vista, la definición que ellos hacen de posicionamiento intersubjetivo es muy compleja y permanece muy difusa. Y prefiero, por su concreción, las definiciones de Du Bois y de Bolívar, que me parecen plenamente coincidentes con la definición implícita y más difusa de Martin White de posicionamiento intersubjetivo. Entonces, utilizo este término a diferencia de stance. Stance es un término en Martin White que denota una cierta postura que resulta de la configuración específica de recursos de juicio, apreciación y gradación. Y ellos distinguen varios tipos de posturas al interior de las claves evaluativas de la voz del comentador, por ejemplo, como la postura exculpatoria o la postura condenatoria, y así por el estilo. Y todos esos autores están más o menos de acuerdo en lo que implica el alignment, el alineamiento con otros. Y están también más o menos de acuerdo en que positioning como término se reserva para el posicionamiento subjetivo, es decir, lo que implica para el sujeto que evalúa el hecho de emitir una evaluación. Entonces, el posicionamiento lo define acá Du Bois como un fenómeno social, un fenómeno sociocultural que tiene el poder de asignar valores para objetos de interés, posicionar a los actores sociales y calibrar la alineación entre diferentes sujetos que se posicionan. Es un fenómeno que está permeado por valores socioculturales. Bolívar et al. Aterriza en esta definición a la lengua como la forma en que el autor se presenta a sí mismo, estructura el texto, maneja el discurso propio y ajeno y presenta su compromiso o perspectiva, lo cual me parece casi plenamente coincidente con el marco de la valoración. Du Bois presenta así el triángulo del posicionamiento, en tanto que un sujeto evalúa un objeto y al hacerlo se posiciona, y al hacerlo también posiciona a un sujeto segundo o sujetos segundos con los cuales se alinea o se desalinea. Desde esta perspectiva, Bolívar, Beque y Shiro plantean que el posicionamiento puede ser de tres tipos, y aquí lo presento como un sistema escalar, es decir, un sistema que no consiste de oposiciones categóricas, sino que consiste de gradaciones topológicas, en el que algunos textos y algunos segmentos de textos pueden mostrar un posicionamiento que yo llamo más comprometido, que incluye referencias explícitas a la voz autoral, que corresponde con lo que Bolívar llamaría un posicionamiento explícito, o un posicionamiento más indicado, que tiene que ver con el uso de la actitud inscrita, la actitud invocada de tipo provocado e invocado señalado, flagged, ah, y los recursos de heteroglosia expansiva y contractiva. Y finalmente, un posicionamiento subyacente, que tiene que ver con el uso de la monoglosia y de la actitud invocada permitida. Esta forma de modelar el posicionamiento como una red de naturaleza escalar se plantea desde el lector y desde la facilidad o dificultad que tenga el lector para relevar el posicionamiento, resultando más difícil relevar un posicionamiento subyacente, porque es un posicionamiento que está completamente opaco, completamente implícito, y que solo puede recuperar aquel que sepa, aquel que conozca los fundamentos ideológicos y socioculturales del discurso y el paisaje interpersonal de la disciplina, en términos de las posturas propias de los diferentes autores respecto de temas específicos al interior de la disciplina. Entonces, las preguntas que han guiado estos estudios, que voy a discutir brevemente en un momento, son estas. ¿Qué textos se eligen como publicados entre opciones como con distintos tipos de posicionamiento estos grupos de traductores y profesores en formación? ¿Cómo aprecian los textos que eligen y qué revelan sus apreciaciones sobre sus ideologías y sobre su conciencia lingüística?
En estos tres estudios que voy a discutir brevemente, he utilizado una tarea que denomino de comparación textual, que consiste en presentar a los estudiantes dos o más textos, los cuales son muy similares o idénticos en cuanto a su contenido proposicional ideativo, pero que han sido manipulados para que sus marcas valorativas, sus significados interpersonales difieran. Esta metodología ha sido usada por varios estudios previos. De hecho, hay una tradición bastante amplia de usarla en los estudios de inglés para fines académicos y recientemente en los estudios de la voz autoral de Chang 2017. Entonces, aquí presento un par de textos que se usaron en un estudio que está a punto de publicarse para el Escudero 2021, que son textos completamente inventados por mí que pretenden ser resúmenes de investigación en ecología. Los dejo que los lean brevemente. Como podrán ver, el texto A es un texto que en la escala del posicionamiento tiende más hacia un posicionamiento comprometido, lo cual está señalado por las marcas autorales de primera persona de singular en we y en our. Y tiene otras diversas marcas de heteroglosia y de actitud, por ejemplo, might, por ejemplo, limited, useful y así por el estilo. Contra el texto B, que es un texto que tiende más a la escala subyacente del posicionamiento, si bien sí presenta algunas marcas de posicionamiento que podrían ser más que las que están resaltadas en rojo. En este estudio en particular participaron 40 estudiantes. Aclaro que en este primer estudio fueron estudiantes de medicina, no de lenguas. Estos son los textos que corresponden al segundo estudio, que sí fue un estudio con estudiantes de traducción y de enseñanza de lenguas, en el cual participaron más de 300 estudiantes. Fue un estudio tipo encuesta, en el cual se presentaron estos dos textos. El segundo es un texto tal cual de Cárdenas García, que es sobre economía del turismo. Y el primero es una versión que nosotros editamos para que tuviese un posicionamiento de tipo subyacente, en tanto que el texto original tiene un posicionamiento de tipo indicado, ya que incluye varias marcas de apreciación y también de compromiso heteroglósico. Algo interesante en este texto es que se percibe también una mayor presencia de las otras voces. Por ejemplo, el uso de la nominalización posiciones, las posiciones extremas, que en el primer texto no aparece y que sustituimos por factores. Es interesante también que en este texto la voz autoral tiene un posicionamiento bastante bien indicado. Presenta dos posturas, el texto B quiero decir, dos posturas con respecto al papel del turismo en el desarrollo. Y después se distancia de las versiones extremas de esas dos posturas para asumir una postura intermedia, lo cual va a ser interesante e importante de recordar cuando veamos los resultados. Y finalmente tenemos los textos del proyecto actual que estamos desarrollando en la Universidad de Quintana Roo, que son 4 textos. Y para este estudio nos interesaba saber un poco más qué papel tendría en la recepción de la valoración una diferencia entre las marcas explícitas del autor con los pronombres de primera persona como I y me contra la presencia de actitud, de apreciación, pero sin la presencia autoral. Es decir, podemos aquí conjugar diferentes áreas y diferentes recursos de la valoración, algunos que tienen que ver con la actitud, la apreciación y otros que tienen que ver más con el compromiso. Y nos interesaba saber de qué manera podrían reaccionar los estudiantes a la presencia-ausencia de estos dos tipos de discurso de manera combinada. Lo que hemos encontrado hasta ahora en estos estudios es que las valoraciones de los estudiantes tienden a utilizar los adjetivos técnico, objetivo, formal y neutral para valorar estos diferentes tipos de posicionamiento. Pero además nos encontramos con una dificultad metodológica que también es tema de esta presentación, que es que no es inmediatamente visible, por lo menos para mí,
cómo codificar estos adjetivos desde el mayor nivel de delicadeza de la actitud. Cuando los estudiantes valoran un texto o sus palabras diciendo, por ejemplo, el texto A me parece que es el texto que corresponde a una publicación porque tiene palabras más técnicas, o el texto A tiene palabras más formales. No es inmediatamente claro o no ha sido inmediatamente claro para mí cómo realizar un análisis en el máximo nivel de delicadeza de la apreciación en términos de si estos adjetivos realizan valuación o composición o reacción, por ejemplo. Entonces, lo que sigue es una breve elucidación metodológica que sigue a Foley 2018 en términos de la necesidad de hacer más explícitos los criterios de codificación de la valoración con el fin de que el análisis sea más replicable, reconociendo que es un análisis altamente subjetivo o altamente sensible a la subjetividad. Entonces, mis preguntas tenían que ver con si estos adjetivos que movilizan a los estudiantes para calificar los textos son de evaluación o son de complejidad y aún si es factible codificarlos en ese nivel de delicadeza. Una de las personas a las que recurrí para hacer este tipo de preguntas me decía, por ejemplo, que no es factible llegar a este tipo de delicadeza o a este nivel de delicadeza con estos textos porque se trata de estudiantes y los estudiantes no tienen todavía una base firme para evaluar, no tienen un anclaje ideológico firme para valorar los textos y por lo tanto no es factible codificar aquí en el último nivel de delicadeza. Yo no estoy tan seguro de eso, mi postura es que sí sería posible, pero mi postura es que hace falta tener varias fuentes de decisión para poder codificar estos adjetivos en el último nivel de delicadeza de la apreciación. Entre ellas, por supuesto, están Martin White, pero también el juicio de expertos, el uso de diccionarios y el uso del contexto y del cotexto. El contexto en términos de la tarea que se les presenta, de las características propias de los estudiantes y también el contexto donde ocurren estas valoraciones. Y en particular me interesaban estos adjetivos como neutral, objetivo, formal y técnico. Para neutral, por ejemplo, de primera instancia, uno podría pensar que es balance, leyendo a Martin White. Pero Martin White también indican que ciertos adjetivos propios de la composición pueden en realidad realizar valuación, si se les considera a la luz de lo que es valioso en una publicación. Objetivo en primera instancia me pareció evaluación, formal no sabía si era evaluación y balance, técnico no tenía mucha idea. Aquí también utilicé como orientación un criterio sumamente importante en este tipo de tarea, que es el criterio de Huntston 2003, en el sentido de que algunos de estos adjetivos podrían no considerarse evaluativos en un contexto no de investigación, pero Huntston indica, y me parece que tiene sentido para mis propios estudios, que cuando tratamos de evaluar el mérito de un texto como publicado o no publicado, en términos, o publicable en términos de su mérito investigativo, es necesario codificar como evaluativo todo aquello que contribuya a esa calidad de publicación valiosa que reporta investigación, que ha sido meritoria de publicación, aun si estos segmentos no serían considerados evaluativos en otros géneros y registros. Y esta propuesta ha guiado en gran medida mis decisiones al respecto. Asimismo, también la han guiado el criterio de Eccleston en el sentido de que la valoración es un fenómeno laminado y que en enunciaciones como el texto A tiene palabras más técnicas, existe una primera capa de valoración de las palabras como técnicas y una segunda capa de valoración del texto A, por ejemplo. Entonces, finalmente, las conclusiones a las que he llegado después de consultar a expertos, a diccionarios y analizar el contexto, es que Neutral en estas respuestas de estos estudiantes realiza fundamentalmente evaluación. Técnico puede realizar evaluación o complejidad dependiendo de dónde se encuentre, y esto es importante porque también lo indica Fryer. Un mismo exponente puede realizar diferentes tipos de apreciación dependiendo de dónde se ubique en el texto y cuál es el contexto. Objetivo realiza evaluación y formal puede realizar evaluación o balance. Presento esto de nuevo como
una precisión metodológica que me parece importante. Y ahora paso a discutir algunos datos y hallazgos de estos estudios. Entonces, lo que ven aquí son respuestas de los estudiantes a las preguntas que formulamos en términos de cuál de los textos les parece que es un texto publicado. Esta ha sido la pregunta fundamental en todos estos estudios. Se les pide comparar los textos y decir cuál piensan que es publicado y por qué. Lo que vemos entre paréntesis en mayúsculas es el posicionamiento del texto que está siendo evaluado en cada segmento y después en minúsculas la codificación de su tipo de apreciación. Entonces, un estudiante dice, por ejemplo, tiene palabras más técnicas y científicas y demuestra los resultados de su investigación. Aquí lo que se está valorando es el texto que muestra más posicionamiento, un posicionamiento más comprometido con recursos explícitos de valoración y eso se valora positivamente por este estudiante. En cambio, el texto B tiene palabras más simples. Aclaro que todo esto se presenta tal como lo escribieron los estudiantes sin corregir ninguna de sus falencias. Otro estudiante que valora como publicado el texto sin valoración, el texto subyacente, dice que es más técnico. Y el texto B, que es el texto con un posicionamiento indicado, o sea, con un mayor uso de recursos valorativos, lo siente él o ella más vulgar y personal. Es decir, reacciona a la presencia de la valoración del posicionamiento indicado, valorándolo como vulgar y personal por oposición al texto con posicionamiento subyacente que le parece técnico. Otro estudiante dice, el lenguaje es más técnico en el texto indicado, en el texto con posicionamiento indicado. Es decir, le parece que el lenguaje valorativo es técnico y propio de los textos académicos. El ejemplo que sigue nos dice que el contexto explica que se trata de un artículo de una revista académica, por lo cual creo que el texto A, que es el texto con presencia de posicionamiento indicado, cuenta con una elección de palabras técnicas adecuadas para el campo académico, al menos en comparación con el texto B, que utiliza palabras asimiladas hacia un público más general. El siguiente ejemplo es bastante interesante. El texto B presenta una estructura más elaborada, realizando la redacción en tercera persona. Este estudiante prefirió el texto con posicionamiento subyacente, es decir, el texto monoglósico sin actitud explícita, y lo valora como un texto más complejo. O sea, inicialmente esto de estructura más elaborada parece dirigirse a la composición del texto. Martin y White indican que las evaluaciones de composición en lo que se refiere a los textos son aquellas que tienen que ver con su organización. Y la estructura más elaborada podría pensarse que se refiere a la organización del texto. Sin embargo, llama la atención que el fundamento para apreciar la estructura como más elaborada es que está redactado en tercera persona, lo cual en principio podría no referirse a la estructura, para el estudiante se refiere a la estructura, y posiblemente tenga sentido considerarlo así si pensamos que la monoglosia, que el uso de la monoglosia, puede resultar en una pauta estructural de unidad textual y por eso lo codificamos así, como complejidad más. A diferencia del texto A, que utiliza menos terminología técnica. Y lo que valora ahí como menos técnico es el posicionamiento comprometido, o sea, donde hay una presencia explícita del autor y de los recursos valorativos. Y en este punto particular, el cotexto pareciera indicar que hay una pauta de dominación que se extiende desde las primeras cláusulas hasta la tercera cláusula y entonces la terminología menos técnica nos indicaría que es menos complejo. Aquí hay más ejemplos. Como podemos ver, es sobresaliente el uso del adjetivo formal. En algunos casos se codificado como valuación, por ejemplo, en formal y científico, y en otros casos como balance, como en el segundo ejemplo, en donde se dice que el lenguaje es más formal. Y se contrasta esta formalidad del lenguaje con el uso de nexos excesivo que este participante releva del texto con mayor posicionamiento, con posicionamiento indicado. El tercer ejemplo aquí es muy interesante. El estudiante que profirió esta respuesta prefirió el texto subyacente, es decir, el texto que no tiene marcas de valoración, que es muy monoglósico, el texto B,
y valora el texto A el que tiene un posicionamiento comprometido de la siguiente manera. Dice, la versión del texto A incluye muchos aspectos que aparentan una apropiación intensa de la investigación. Es interesante que utilice apropiación, que es una nominalización de apropiarse, que en el español de México significa adueñarse de algo que no es de uno. Lo que parecería operar aquí es una ideología de la objetividad desde la cual los textos publicados no les pertenecen ya a los investigadores, sino que pertenecen a la ciencia. Y el hecho de incluir las marcas personales de primera persona implicaría que el autor trata indebidamente de adueñarse de su investigación, que ya no es suya, que es de la ciencia. Eso me parece bastante interesante. Y en los siguientes ejemplos hay valoraciones explícitas de las marcas de valoración. Por ejemplo, el primer artículo habla de nosotros y las revistas profesionales no se expresan así. Creo que no es conveniente utilizar las palabras may y might. Es decir, aquí vemos de manera muy señalada y presente la ideología de la objetividad. Aquí hay otro ejemplo bastante interesante que se refiere a este par de textos. Como recordaremos, el texto B tiene un posicionamiento indicado bastante claro y es de hecho bastante neutral en términos de que se distancia de dos posturas extremas en relación con la economía y el turismo. Y en ese sentido es un texto neutral, aunque es un texto con bastante presencia de valoración y de heteroglosia. El estudiante que escribió el texto A dice, me parece que el texto A es el original publicado, presenta la información de manera más objetiva, cosa que se prefiere en los textos académicos. Contrasta que llama a este texto objetivo, aunque es un texto con muchos recursos valorativos. Otros estudiantes llamaron objetivo al otro texto al que está prácticamente desprovisto de recursos valorativos. Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Este estudiante prefiere, de hecho, el texto más monoglósico, el menos valorativo, el primero. Dice que presenta la información de manera más subjetiva, cosa que se prefiere en los textos académicos. Se refleja muy bien en las oraciones que inician con por un lado y por otro lado, que son estas oraciones de aquí, por un lado y por otro lado. A estas oraciones le parecen oraciones objetivas. Y aquí fue un poco difícil tomar la decisión si esto debía de codificarse como complejidad o como evaluación, porque por un lado, estos nexos podrían, y de hecho se refieren a la estructuración del texto, pero el anclaje desde el cual este estudiante emite la valoración no tiene que ver propiamente con la estructuración del texto, sino con el hecho de que estos nexos, por un lado y por otro lado, no son como el nexo equivalente en el otro texto. Ahora bien, que es un nexo que tiene una clara carga valorativa heteroglósica. Le parece que estos nexos, por un lado y por otro lado, contribuyen a revestir al texto, al primer texto, de una cualidad objetiva. Y además le parece que es objetivo porque se mencionan factores. En el primer texto se mencionan factores, en tanto que en el segundo se mencionan a posiciones. En términos de Hunston, al mencionar posiciones tenemos la presencia del campo de la investigación desde el cual se proyecta la investigación, la investigación realizada. Y en cambio, en el otro texto, el uso de factores implica que es el estudio mismo que se proyecta a sí mismo. Ok. Otro estudiante dice, el vocabulario utilizado en el texto A es más formal y avanzado y utiliza palabras como investiga, indica, muestra. Él prefiere el texto con posicionamiento subyacente, con una evaluación positiva. En cambio, en el texto B se expresan las ideas del texto con las propias palabras del redactante, las cuales son más informales. Hace referencia a estos mismos textos. Ciertamente en el primero se utiliza investiga, indica, muestra. En el segundo no. En el segundo se utilizan, por ejemplo, criticar, cuestionar. Hay limitaciones, no hay que radicalizarse. Y él dice que esas ideas implican las palabras del redactante, que son más informales. Y esto es interesante porque indicaría entonces que palabras como investiga, indica, muestra, no son las del redactante, sino que son palabras del registro de la ciencia. Y que por lo tanto, a través de un proceso de edición probablemente, el autor ha sido separado de su prosa.
y entonces utiliza palabras que ya no son las suyas, sino que son las del registro de la ciencia, las cuales son formales y avanzadas, contra las propias del autor, que son estos términos valorativos que le parecen a este estudiante más informales. Otros estudiantes dicen, el texto con posicionamiento subyacente es imparcial, hace uso de la voz pasiva, está redactado impersonalmente. Ese mismo texto es valorado positivamente como publicado porque se dice que es redactado sin mencionar a personas, porque ciertamente no se mencionan personas, se mencionan factores. En el otro texto tampoco se mencionan personas, pero sí están nominalizadas allí como posiciones, por ejemplo. Am, Solamente un estudiante relevó esta característica del texto de Cárdenas, que es un texto que toma una postura neutral con respecto de dos posiciones extremas, cuando dice que el texto de Cárdenas muestra un punto de vista más crítico en cuanto a los extremos de lo que puede ser el turismo como instrumento de desarrollo económico. Creo que la imparcialidad ante los extremos es un requisito en un texto bien hecho, por lo que concluyo que aquel que muestra mejor esta imparcialidad es el correcto, en este caso el texto B, o sea, este texto que incluye un posicionamiento indicado mediante el uso de varios recursos valorativos. Otros estudiantes también relevaron esto de manera menos clara. Por ejemplo, este dice que presenta argumentos más concretos al cuestionar dos puntos de vista, tiene una postura más neutral. Ya voy a concluir pronto. Los estudiantes pueden tener anclajes ideológicos diferentes que cambian la polaridad actitudinal del mismo elemento valorativo. Por ejemplo, el uso de formal para valorar un texto. Voy a mostrar a continuación la transcripción de una entrevista del estudio que estoy llevando a cabo en estos momentos, que es un estudio con entrevistas, a diferencia de los anteriores, que fueron con cuestionarios, que se refiere a estos textos. Al estudiante se le pidió leer estos textos y decir cuál le parecía que era el texto publicado, que correspondería a una versión publicada. Y aquí lo estamos viendo. La primera pregunta que se le hizo es, ¿en qué se parecen y en qué difieren? Dice que se parecen en el contenido, pero el primer texto es informal. Está dando la opinión de la persona. Y eso se ve allí porque está utilizando I, de yo. En cambio, el texto 4 está completamente desajenándose. Esta palabra, este verbo desajenarse, es dialectal, es propio de la variante del español de Chetumal. Significa distanciarse, no incluir la subjetividad. Entonces dice, es como si fuera un texto muy, muy formal que normalmente encontraría en un artículo o en una publicación específica de este tipo. Siguiendo el criterio de Hunston, de que lo que ayuda al carácter publicado de un texto es valorado positivamente, interpreto entonces que aquí formal está siendo desplegado como una evaluación positiva. Pero el mismo estudiante, en otro momento de la entrevista, dice que en relación con la pregunta de cuál es más probable que encuentre en una publicación, dice que otra vez es el texto 4, o sea, el texto que tiene un posicionamiento indicado, pero con varias apreciaciones muy explícitas. Y dice que lo elige por su formalidad, porque el tipo de lenguaje es un lenguaje muy formal, pero aquí tenemos un contexto que nos indica una pauta de dominación que reviste a formal de una polaridad negativa muy, muy pomposo, muy adornado, lo cual implica valoraciones, apreciaciones de balance negativo. Y este segmento es muy interesante, que realmente yo todavía no logro entender. No sé si sea algo aceptado por la comunidad o no sé si te da más puntos o más variedad de palabras o hacer show off, pero para quien está leyendo solo confunde más y causa más problemas. Es decir, por un lado le parece que el lenguaje es formal y anteriormente este despliegue de formal fue valorado positivamente como propio de una publicación, pero acá este mismo lenguaje valorativo muy formal le parece muy pomposo, muy adornado y además es difícil de entender, o sea que aquí hay apreciaciones de complejidad negativa. Aunque realmente ganas vocabulario y expandes tu vocabulario, tu repertorio de palabras para leer y más textos largos, es muy complicado.
Y luego pasa otro fenómeno muy interesante. Bueno, dice, yo me iría por el texto 4 como la versión oficial publicada. Y acá dice, lo que he aprendido ahorita haciendo la tesis, la formalidad, tienes que tener mucho cuidado. Normalmente tienes que desajenarte, o sea, distanciarte, para no tener juicios de valor y no hacer bias en tu proyecto o trabajo. Ahí vemos claramente la presencia de la ideología de la objetividad. Pero posteriormente, el entrevistador, que es otro estudiante, por cierto, el entrevistador que está señalado aquí como W, le hace notar que ese último texto también tiene valoraciones y tiene, por ejemplo, very critical. Y entonces el estudiante dice, ahora que hice reflexión, siento que el texto 4 no podría ser el final. ¿Ok? El texto uno está siendo muy personal, en cambio el texto 4 es impersonal porque no está dando su opinión, pero sí está dando un juicio de valor, que sí es very critical. Entonces sí es un texto de una revista muy prestigiosa, no debes de poner eso. No creo que sea apropiado ser personal. Normalmente se usa un sentido impersonal. Es decir, este estudiante releva que very critical implica un posicionamiento autoral indicado, que no es comprometido, pero que es indicado. Y le parece que eso tampoco es apropiado para una publicación en una revista científica. Y entonces cree que el texto 3, que está desprovisto de actitud explícita y que es monoglósico, es el más viable, aunque las palabras no sean tan elaboradas. Es interesante que los exponentes lingüísticos de la valoración fueron apreciados por muchos estudiantes como más elaborados o más sofisticados o más avanzados. Regreso a mi presentación. Entonces termino con algunas consideraciones finales. Encontramos ambas ideologías en los profesores y traductores en formación, con un predominio de la ideología de la objetividad. Es claro que cuando se posicionan, el objeto que orienta su posicionamiento son las marcas valorativas y sus valoraciones, sus apreciaciones tienden a ser de evaluación y complejidad. Con pocas excepciones, no manifiestan conciencia metaideológica, es decir, no son conscientes de que estas formas de reaccionar ante los textos pueden ser guiadas por diferentes ideologías y que pueden ser estas ideologías funcionales, una en un contexto, otra en otro. Y sería deseable, por supuesto, para su actividad profesional como profesores y traductores, desarrollar esta conciencia en términos de que en algunos contextos, en algunos géneros, en algunos registros, una ideología es funcional y en otros la otra es funcional. Es interesante que algunos estudiantes de medicina, no de enseñanza de lenguas ni de traducción, manifestaron una conciencia de tipo retórico en términos de valorar que las diferencias en los recursos valorativos de los textos podrían indicar que estaban dirigidos a diferentes públicos, a diferentes audiencias. Los estudiantes claramente reaccionan al posicionamiento indicado, que es este posicionamiento que no incluye pronombres del autor, pero sí incluye muchos recursos heteroglósicos y valorativos, perdón, y de actitud, pero mayormente no lo relevan, es decir, no indican en sus respuestas que han relevado adecuadamente el posicionamiento del autor. Parecen preferir el posicionamiento subyacente, tanto en la L1 como en la L2. Encontramos también que ciertos adjetivos, como estos que ya presenté, formal, técnico, objetivo, neutral, pueden revestir diferentes valores de apreciación que son muy sensibles al contexto y al contexto. Metodológicamente es entonces bastante necesario consultar a expertos y confiar en el texto, como dice Bolívar. Y para investigaciones posteriores sería interesante explorar la posibilidad de que los adjetivos formal y técnico parecen ser núcleos semánticos que atraen otras apreciaciones. Y para ello sería necesario realizar estudios de corpus electrónicos. Con esto concluyo. Muchas gracias. Vi una pregunta hace un rato si alguno de los textos está disponible en inglés. Sí, Perales Escudero 2021, que se va a publicar la próxima semana, está disponible en inglés. Si me escriben, puedo enviárselos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. A ver si ya nos escucha el eco. Creo que ya no, ¿verdad? Entonces creo que, porque había pensado que tal vez si se escuchaba el eco podríamos hacer las preguntas en el chat, pero
Creo que entonces podríamos abrir la palabra en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Tiene su micrófono apagado, no se escucha. Yo podría hacer una pregunta, no sé si me están escuchando. Sí, Sí, Mariana, sí. adelante. Bueno, muchas ideas que quedan dando vuelta, pero que quiero ante todo felicitar a Moisés por la charla y agradecerle todo el haber compartido este momento con nosotros. Algunas consideraciones que me surgen a partir de sus comentarios. En algún momento hizo referencia a la falta de estabilidad que puede llegar a tener la opinión de los alumnos como base de evaluación de los estudiantes, y yo creo, y hay muchos estudios que coinciden que eso es absolutamente cierto, que muchas veces las falencias se dan por la falta de habilidades que son más de tipo metacognitivas, y en realidad es el hecho de carecer a lo mejor del léxico necesario, y me parece que eso es algo que habría que Sí, revisar. sí. Otro tema que la valoración ha sido muy criticada por esto y que me parece que también hay que tener en cuenta es esta ¿cómo decirlo? Esta ansia por categorizar todo, ¿no? Y es un tema que nos afecta a todos los que conformamos esta comunidad, que hemos sido criticados muchas veces por este deseo de categorizar todo, de poner todo en un cuadrito, en una categoría. Y yo estoy absolutamente, ¿qué es eso lo que sentí cuando tratabas de ver si la cuestión de objetivo, de formal, si tenía que ver con el balance, si tenía que ver con la complejidad? Y estoy bastante segura que tanto Jim como los padres y los que hemos aportado algo a esta teoría, te hubiera dicho que en realidad no tienen, y no nadie va a decir que sean excluyentes. Claro. El hecho de que sea una no quiere decir que no sea la otra. Estamos hablando de contribuciones de distintas dimensiones de valoración para el mismo elemento, digamos. Y en última instancia, desde nuestra posición de analistas, no es tan importante. O sea, en última instancia, la única forma que vamos a poder determinar eso es ir y decir, preguntarle al informante, ¿usted se refiere a la complejidad o se refiere a la composición? Y en realidad, en términos del discurso, no es demasiado determinante. Pero sí ver eso como esto que mencionaste en algún momento, esta cuestión de las layers of meaning que van adicionando distintas tonalidades en el discurso. Ya redondeando, una cosa que me resultó muy llamativo fue el largo de los textos. Todos sabemos que la valoración es un fenómeno semántico discursivo que se va desplegando a lo largo de los textos, y tu target de estudiantes son estudiantes universitarios, y los lexemas y todos dan cuenta de eso en las expresiones que ellos usan. Me llamó mucho la atención que utilizaras textos de 50 palabras, que no deben, no me parece que a lo mejor sea lo más adecuado para dar cuenta de cómo se plasma una valoración, ¿sí? Por ejemplo, poder concluir de ahí, y cito algo que decías, que preferían el posicionamiento subyacente. Bueno, yo creo que eso es como demasiado categórico como para concluir de, a lo mejor,
datos tan acotados. Me parece que es un aporte enorme el que has hecho y te vuelvo a agradecer por compartir esto y ojalá estos puntos te puedan servir algo para este enorme camino que tienes por delante. Gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Muchas gracias. Sí, ciertamente son textos bastante cortos y la razón por la cual son cortos los textos a lo que los expongo es puramente logística. En mi contexto es muy difícil que los profesores nos presten por mucho tiempo sus aulas para que los alumnos contesten pruebas. Es sumamente difícil. Entonces hay limitaciones logísticas que me han llevado a tomar esa decisión, pero ciertamente son textos bastante cortos. Y por eso hemos preferido últimamente hacer entrevistas que finalmente van a resultar también en un texto más largo y en la posibilidad de hacer muchas más preguntas a los estudiantes para elucidar cómo se posiciona. Gracias, muchas gracias. Gracias. Tenemos una mano levantada del participante Taufik Dalamu. Yeah. Good morning. Hi. Yes, it's 20 Nigeria. But I don't understand the language. I don't know whether you still have some programs. Perdón, no entiendo. No se entiende. No sé si podrá escribir en el chat. Maybe he could write on the chat. Bueno, mientras escribe la pregunta, no sé si alguien más quiera comentar, preguntar. Yo tengo una pregunta, ¿se oye o no? Sí, Laura, adelante. Bueno, muchas gracias, Moisés, muy interesante. Yo hay cosas metodológicas que no comprendo, tal vez fueron dichas muy apresuradamente. Tus estudiantes de la universidad, yo trabajo con estudiantes bilingües en California y muchos de los textos y sus comentarios me hacían recordar de mis estudiantes con el nivel de comprensión. ¿Trabajaste en las dos lenguas? Cuando comparas textos, yo tengo muchas dudas metodológicas porque me costaba seguir todo tu trabajo, disculpa, hice lo que pude para meterme, pero con la comprensión, cuando te preguntan esto de formal o ellos juzgan la valoración, etcétera, tengo muchísima curiosidad si lo manejan en las dos lenguas, cuáles son las diferencias que ellos encuentran, sus limitaciones lingüísticas en primera lengua, en segunda lengua, es lo que yo tengo a diario con los míos. Quisiera saber un poquito. Claro, bueno, son tres estudios que reporté. La metodología ha tenido elementos comunes y también variantes entre los estudios. En un primer estudio se trató de un estudio con estudiantes de medicina, que son estudiantes de inglés también, están aprendiendo inglés, pero no aprenden inglés con fines académicos, aprenden inglés con fines generales, porque en su universidad no se les dan cursos de inglés académico. Y a mí me interesaba saber cómo reaccionarían a la presencia, bueno, de estos diferentes recursos valorativos. Su primera lengua es el español. En ese estudio en particular, su primera lengua es el español y tienden a venir de estratos sociales privilegiados. Entonces, eso puedo decir para los estudiantes participantes de uno de estos estudios, que es el que va a ser publicado en un par de semanas. En el segundo estudio, fue un estudio muy amplio, con más de 300 estudiantes. Entonces, muy diversos. Son estudiantes muy diversos. Son todos hispanoparlantes. Pero dentro de esa diversidad hispanoparlante hay algunos que vienen de familias donde hay lenguas indígenas presentes, ya sea en los padres o en los abuelos, y ellos mismos, ninguno de los participantes se definió como hablante de estas lenguas, pero sí vienen de familias donde están presentes. Y estas familias tienden a tener condiciones materiales muy desfavorecidas y de acceso a la literacidad occidental muy limitada. Y finalmente el último estudio con 16 participantes, son participantes de un contexto de clase media, son estudiantes de una licenciatura en enseñanza del inglés y tienen el español como su primera lengua. Y están reaccionando a textos en inglés y son estudiantes que tienen ya un nivel muy avanzado de inglés también. Ok.
Eso me ayuda, gracias, muchas Sí. gracias. Y excelente el trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias. Rodrigo, levantaste la mano. ¿Quieres preguntar algo? Eu vou tentar em português, Moisés, Ok. mas eu prometo que eu falo devagar. Eu vou pegar um pouco emprestado parte da pergunta que a Mariana fez a respeito do tamanho dos textos. Você disse que eles não são muito grandes devido à sua questão logística, o tempo que os professores podem ceder de aula e o tempo para a produção desses textos para os alunos. No seu último slide, você colocou que talvez a utilização de corpora eletrônica poderia ser importante para analisar somente alguns grupos lexicais que parecem que formam cadeias ou formam processos avaliativos que poderiam chegar a alguns padrões, né, linguísticos claros entre esses alunos. Aí, então, essa é a minha pergunta. Dado o tamanho dos textos, como você não mostrou para a gente um montante disso em termos de palavras, types and tokens, esse montante que você tem já é o bastante para isso, ou você acha que é necessária uma ampliação? Porque estudos de corpora eletrônica normalmente exigem uma quantidade razoável de texto, mesmo para estudos pequenos. Me fiz claro? Sí, es claro. Gracias. Muchas gracias. E parabéns pela apresentação. Gracias. No, muchas gracias. Sí, dado que son 3 estudios que he realizado y uno de ellos tiene muchos participantes, más de 300, hay una cantidad de palabras que si bien no es excesiva, ronda ya como las 10.000 palabras más o menos. Lo que yo pienso es que hay estudios que se pueden, vaya, Bolívar, por ejemplo, ella utiliza software para analizar corpus bastante pequeños, porque hay aspectos que son difíciles de ver con un análisis manual. Y aunque sean corpora pequeños, el análisis asistido electrónicamente nos puede permitir relevar, recuperar pautas de asociación que manualmente sería difícil ver a simple vista, aunque no sería imposible. No sería imposible con un corpus tan pequeño, sí, manualmente y etiquetando y analizando, no es imposible y es viable. Pero el uso de una herramienta electrónica puede permitir hacerlo de manera más rápida. Esa sería la respuesta. Pero muchas gracias. Y ciertamente sí, haría falta textos más amplios. Regresando un poco también a lo que decía Mariana respecto de la longitud de los textos que les presento, también quería decir que el alcance de mis aseveraciones es acotado. Es decir, por un lado, pienso que el posicionamiento es una unidad que puede existir en diferentes segmentos de texto que puedan ser de tamaño muy variable. Y entonces puede haber pautas de posicionamiento en segmentos textuales muy pequeños. Por ejemplo, puede haber un párrafo que tiene una cierta pauta de posicionamiento en un texto y puede haber otro párrafo en el mismo texto que presenta otra pauta de posicionamiento. Y los lectores pueden reaccionar de manera diferenciada a pautas en segmentos de nivel más local en un mismo texto. Y además, mis aseveraciones no van tanto en el sentido de que en general prefieran el posicionamiento subyacente, sino al ser un estudio cualitativo, esta interpretación está restringida a estos datos. Es decir, no pretendo decir que siempre prefieren un posicionamiento subyacente. Pero para estos datos en particular, para el posicionamiento que se hace presente en estos pequeños párrafos, eso es lo que parece indicarse. Gracias. Gracias. Tenemos la mano levantada de Gillian. Gillian, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Primero que todo, pues muchas gracias, Moisés, y muchas felicitaciones. Me Gracias. encantó ver este estudio desde el punto de vista del lector. En mi grupo hemos trabajado bastante con valoración, pero siempre como... Sorry, my camera. Se cayó mi cámara, perdón. Cómo enseñar a los estudiantes a escribir, más que pensar en cómo ellos reciben y aprecian la valoración. Me pareció muy interesante. Mi pregunta
es muy sencilla, va un poco hacia lo que te preguntó Laura y lo que tú le contestaste. En todo el tiempo que estabas hablando, estaba pensando en este asunto de que algunos de los estudiantes, o de pronto en algunos casos muchos, vienen de familias maya hablantes, aunque ellos mismos se definan como hispanohablantes. Quería preguntarte si en los resultados encontraste alguna diferencia entre los que son de familias netamente hispanohablantes y los que son ellos mismos hispanohablantes, pero que vienen de familias maya No, hablantes. no encontré ninguna. Ah, ok. No, absolutamente ninguna. Creo que sí habría diferencias si comienzo a analizar de una manera más estructural las respuestas, pero no en términos del posicionamiento en las respuestas, sino en términos de su sintaxis y su léxico. Creo que ahí sí encontraría diferencias, pero de otra forma no. Es decir, en cuanto a las preguntas de este estudio, no, ninguna. Ok, Yo también muchas tenía gracias. esa curiosidad, o sea, no es una pregunta que haya hecho de manera explícita en los estudios, pero sí es una pregunta que me hice y miré los datos y no hay ninguna diferencia. Gracias. Ok, gracias a ti. De hecho, puedo comentar un poco. Tengo otro estudio que no trata de valoración, trata de otro tema sobre ideas sobre los signos de puntuación que tienen los estudiantes mayablantes y no mayablantes. Y lo que puedo decir en ese sentido es que sí hay diferencias entre los estudiantes mayablantes, pero no tienen que ver con su condición de mayablantes, tienen que ver con las condiciones de aislamiento o no aislamiento en las que viven. Es decir, los estudiantes mayablantes que viven en comunidades muy aisladas sí tienen ciertas ideas sobre los signos de puntuación que no son normativas, en tanto que los estudiantes mayablantes que viven en contextos urbanos no tienen esas ideas, tienen ideas normativas. Entonces Ah, creo ok. que las posibles diferencias que pudiéramos ver en las literacidades de los pueblos originarios no van tanto en el sentido de la pertenencia al pueblo originario, sino a las características de participación sociocultural que pueden tener en función de sus condiciones de vida. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Moisés. Gracias, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario. Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. Sí, adelante, además. Bueno, al principio de tu presentación hablaste de los géneros y la pedagogía de género, en donde pues claramente hay una tendencia o uno de los principales objetivos es desarrollar esta conciencia metalingüística, ¿no? Tanto en los lectores como en los escritores. Y bueno, posteriormente, ya que empezaste a hablar sobre la valoración, hablaste de este término conciencia metaideológica. Entonces, mi pregunta es si has tratado de incorporar alguna estrategia para desarrollar este tipo de conciencia metaideológica, eh, digamos, de manera paralela con los géneros discursivos desde la pedagogía de género. O si no, si crees que sería o podría desarrollarse alguna estrategia de este tipo. No lo he hecho desde la pedagogía de género, sí he hecho un poco con mis estudiantes de análisis del discurso, que son parte de estos grupos de profesores en formación o traductores en formación. Sí creo que habría estrategias desde la pedagogía de géneros. Es decir, bastaría con mostrar textos que sean exponentes de textos aceptables, aceptados, valorados, publicados, que muestren estas pautas diferenciadas de posicionamiento y realizar los ciclos de deconstrucción y construcción con estos textos, pero incluyendo cuestionamientos a los estudiantes respecto de sus propias ideologías y sus propias reacciones hacia estos textos. También es muy necesario visibilizar el posicionamiento, porque algo que he encontrado en todos estos instrumentos han sido piloteados y algo que he encontrado en los pilotajes es que no en todos los casos, pero en algunos casos los estudiantes presentan lo que se denomina invisibilidad léxica o lo que Highland denomina invisibilidad léxica, es decir, no ven la presencia de recursos valorativos, aunque estén ahí. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces, un primer desafío que es bastante fácilmente atendible desde la pedagogía de géneros es visibilizar justamente los recursos valorativos del posicionamiento.
Y creo que justamente también la pedagogía de género ha recibido críticas en torno a la rigidez, ¿no? En cuanto a lo mejor la enseñanza se enfoca mucho en la estructura, pero creo que incorporando este otro ámbito ideológico, creo que entonces podríamos entonces considerar a esta pedagogía de género como un poquito más flexible y no tan rígida, no tan enfocada simplemente en la estructura, sino también en el contenido ideacional e interpersonal. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Me pide en el chat me piden si puedo Gillian me pide si puedo facilitar la bibliografía. Creo que lo podría hacer por la lista de Arsfal, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Sí, Sí. sí, excelente. Gracias, Moisés. Gracias, muchas gracias. gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas o comentarios, pues no queda más que agradecer mucho a Moisés. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muy interesante y creo que ha sido muy fructífero. Creo que hemos aprendido bastante de tu charla y algo Gracias. que de hecho se puede incorporar tanto a la didáctica como a la investigación, ¿no? Al análisis del discurso. Gracias, muchas gracias. Yo también aprendí mucho de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación y recuerden que la próxima semana tenemos otra presentación el jueves a las 4 horas de México, 5 de Colombia y 7 de Brasil. Sí. Adiós. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Obrigado, Moisés. Moisés. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta logo. Tchau, tchau. Chao, Gracias. Gracias a gracias. todos. Cuídense.